Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Maivi y este es mi canal Maivi and the Books. Se viene fin de año, se viene mi cumpleaños y se viene para mí un cambio de década. Cuando llegamos a estos momentos, a estas, digamos, a estas bisagras de la vida, no podemos evitar un poco reflexionar sobre los años que pasaron, las lecciones que hemos aprendido y las decisiones que a lo mejor queremos tomar, el futuro que queremos tener. Y parte de eso también es un poco reflexionar sobre los libros también que nos acompañan, que nos han parecido importantes a lo largo de estos últimos años. Así que como persona que oficialmente ya ha transcurrido prácticamente toda su década de los 30, me siento con suficiente conocimiento y suficiente autoridad como para recomendar algunas lecturas que me parecen fundamentales para leer en nuestros 30. La década de los 20 fue una década en la cual es una década en la cual uno experimenta mucho, en el cual es, digamos, la primera década en la que nos fuimos de casa, en la que somos adultos, en la que podemos tomar decisiones y probar diferentes cosas, ¿no? Probar, experimentar y acumular un montón de información sobre el mundo y sobre nosotros mismos. Me parece que los 30 es justamente la década en la cual esas lecciones y esas experiencias se maceran y en la cual nosotros nos asentamos mucho más en quienes somos, ya sabemos qué queremos, ya sabemos qué nos gustan en general, y es una década de mucha maduración. Así que en ese espíritu quería recomendarles 5 libros que me parecen fundamentales y quería explicarles también por qué me parecen fundamentales. Porque tal vez no es el libro en sí, sino es el espíritu del libro, o es la enseñanza que el libro deja, es el mensaje que el libro nos transmite. Entonces seguramente hay otros libros que nos transmiten mensajes similares. Y ese es un poco lo que quiero dejar en claro. Me parece que esos son mensajes que son muy valiosos para esta década y por lo tanto libros que son muy valiosos y muy interesantes y muy relevantes para leer en este momento de la vida. El primer libro que quiero recomendar es esta maravilla que se llama Lecciones en Química. Este es un libro súper famoso, seguramente ya han escuchado muchísimas veces hablar sobre este libro. Hay una serie de televisión que fue hecha a partir de este libro, si quieren mirarla también. Y esta edición que tengo yo es bellísima. Miren lo que es eso con la tabla periódica ahí. No, a mí este libro me parece hermoso. ¿Por qué quiero recomendar este libro? Este libro se trata sobre una mujer que se dedica a la química y que básicamente está en un ambiente en la década de los 60, de los 50 y los 60, es cuando transcurre la historia de este libro, donde por supuesto se ve frente a un montón de barreras y un montón de impedimentos para ejercer su profesión en un área que está totalmente dominada por hombres que no le dan el lugar para que ella pueda realmente brillar con toda su genialidad y ser la química que ella quiere ser. Haré otro video por separado para todos estos libros para explicar bien bien de qué se trata. Lo que me interesa hoy es hablar sobre el mensaje que este libro me deja. Este libro básicamente se trata sobre una mujer que nada la detiene, es una mujer que está súper segura de sí misma, es una mujer que sabe lo que quiere y que por más que el mundo ponga barreras enfrente de ella, la sociedad entera ponga barreras enfrente de ella es imparable y ella va a luchar con uñas y dientes como mujer, luego también como madre, para lograr lo que ella quiere, para ser quien ella quiere. Y me parece que los 30 se tratan mucho de eso, se trata de, digamos, este momento de autenticidad que tenemos en la vida y de no pedir disculpas por quienes somos y por cuáles son nuestros sueños y ir a por ello, ir a tratar de lograr dentro de las limitaciones que el mundo nos plantea, lograr lo que queremos en la vida.
Por eso me parece que este libro es una lectura obligada en los 30. El segundo libro que les quiero recomendar es un libro que no tengo la copia física en este momento porque se la presté a una amiga que lo está disfrutando en este momento, pero igualmente quería recomendárselos. Voy a ver si puedo poner acá una imagen de la tapa del libro. El libro se llama Alone with You in the Ether y en su versión en español se llama Contigo en el Éter. Este libro me pareció hermoso, es uno de los mejores libros que leí en el 2024 y el motivo por el cual me parece una lectura súper importante para leer en nuestros 30, nuestra década de los 30, es porque este libro habla sobre una relación que es básicamente un segundo amor. Es una relación entre dos personas que están en sus 30 y son dos personas que tienen cada uno respectivamente problemas de salud mental. Ella tiene trastorno bipolar, él está luchando con la depresión y son dos seres que son extremadamente complejos y lo que me pareció como un mensaje interesante es justamente eso, justamente me parece que los 20 a lo mejor es una década en la cual todavía estamos descubriendo quiénes somos. Durante los 30, sin embargo, me parece que ya hemos madurado un poco más en el entendimiento de nuestra propia identidad y ya estamos, digamos, con menos ganas de negociar ciertas cosas y somos mucho más auténticos en nuestras relaciones. Ya entendemos que las relaciones son complejas y que la interacción entre dos personas, cada una con sus propias complejidades, tiene sus desafíos, pero que cosas muy hermosas pueden salir de eso. Y esto justamente es así, este libro justamente plantea una relación entre dos personas complicadas que llevan adelante una relación complicada, que no sacrifican su propia autenticidad, pero que aún así logran encontrar una conexión bellísima. Y la verdad que este libro es una delicia, se los recontra recomiendo, es hermosísimo. El tercer libro que les quiero recomendar es este libro que se llama Los Detalles. Todos estos libros que les recomiendo están todos en español. Voy a dejar abajo los links de donde pueden conseguirlos. Y este es un libro muy cortito también. Y básicamente se trata de una mujer que reflexiona sobre personas que ha conocido a lo largo de su vida y cómo esas personas de alguna manera en contraste con uno mismo influencian quienes somos o de alguna manera no es que nos cambian, pero de alguna manera es como que hacen aflorar de nosotros diferentes partes de nuestra identidad a medida que vamos conociendo a esas diferentes personas. Este libro, digamos, me remite no solamente a que esto pasa en contraste con otras personas, sino que esto también pasa en contraste con otros lugares. Me hizo acordar mucho a lo que es mi experiencia de haber vivido en diferentes lugares y cómo la personalidad no cambia cuando uno se mueve de un lugar a otro, pero el entorno cambia y eso hace que diferentes aspectos de nuestra personalidad vayan manifestándose. Y que vayamos aprendiendo sobre nosotros, sobre quiénes somos, sobre cómo reaccionamos ante la dificultad, sobre cómo reaccionamos ante lo que nos gusta o cuando encontramos algo que nos sorprende que nos guste, pero que sí, que forma parte de nosotros. Y entonces es como que nuestra personalidad un poco se va develando a medida que vivimos experiencias diferentes y en este caso, de la forma que lo plantea, a medida que vamos conociendo personas diferentes. La verdad que es un libro que me gustó muchísimo justamente en esa reflexión de cómo somos seres siempre en movimiento, somos seres cambiantes y la energía siempre es una, pero a medida que vamos, que la vida va pasando, vamos aprendiendo, vamos madurando y hay ciertas cosas que van cambiando y me parece que este libro cortito es una muy linda lectura que justamente refleja un poco esos cambios en la vida. Otro libro que me parece una lectura obligada para los 30 es este libro que se llama Beloved.
Este es un libro escrito por Toni Morrison, que es una de las ganadoras del Premio Nobel de Literatura. Este es un libro que es una lectura muy difícil, muchos trigger warnings con este libro. Eh, es un libro que me costó leerlo un montón, pero que me parece súper importante. Voy a referirme básicamente en lo que es mi experiencia personal. Siempre me consideré una persona comprometida con causas sociales. Eh, de toda la vida siempre me interesó, siempre quise saber sobre diferentes realidades del mundo, pero creo que recién en mis 30 es cuando realmente, digamos, ese aspecto de mí se catapultó y, y realmente aprendí muchísimo más sobre justicia social, aprendí muchísimo más. Creo que no solamente me importó, sino que mi interés creció y quise aprender mucho más sobre el tema. Creo que eso es lo que cambió en mis 30. Esta historia es una historia que ocurre en Estados Unidos muy poco después de que se aboliera la esclavitud. Y es una historia muy difícil sobre personajes que acaban de salir de ese sistema de la esclavitud y habla muchísimo sobre lo que fue esa época desde el punto de vista humano, de lo que significa ser un ser humano al cual están tratando de deshumanizar, sobre cómo la humanidad se aferra igualmente en uno, más allá que te traten como una cosa, como una propiedad, como ganado. La humanidad se aferra y de qué manera eso ocurre, de qué manera eso se manifiesta. Y también un poco sobre qué es lo que le pasa a aquel que quiere deshumanizar al otro. Porque uno se termina deshumanizando a uno mismo en deshumanizar al otro. Me parece un libro muy importante, pero es muy difícil. Yo creo que yo personalmente en mis 20 no estaba lista para leer algo así. Creo que uno nunca está del todo listo, pero creo que pude valorar mucho más esta historia eh, después de saber ciertas cosas sobre la historia, ciertas cosas sobre las injusticias sociales que existen todavía. Eh, Así que creo que mis 20 no lo hubiera terminado. Este libro me hubiera resultado demasiado difícil. Pero realmente me parece que es un libro muy importante para leer. Y el último libro que quiero recomendar para que lean en sus 30 es este libro que se llama Medio Sol Amarillo y es de la autora Chimamanda Ngozi Adichie. Esta autora es una autora nigeriana y en este libro habla sobre una etapa en la historia de Nigeria en la cual hubo una guerra civil en la década de los 60. Es una parte de la historia que yo realmente desconocía. Yo no sabía mucho sobre ese suceso que ocurrió en Nigeria en los 60. Me pareció, por un lado, súper interesante como para saber más sobre esa historia y sobre qué es lo que pasó. Y de qué manera, digamos, la colonización afectó lo que terminó pasando en ese país cuando ese país logró su independencia. Me pareció súper, súper, súper interesante el trasfondo histórico de este libro. Pero simultáneamente este libro narra la historia son básicamente tres personajes que cada uno da su punto de vista a medida que van atravesando digamos, la etapa previa y el durante de esta guerra civil terrible que ocurrió en Nigeria en los 60. Pero uno de los personajes es una mujer que está aproximadamente en sus 30 y básicamente vamos siguiendo la vida de esta persona a medida que sus circunstancias de manera totalmente incontrolable cambian radicalmente
y cómo, digamos, cómo ella va perdiendo diferentes cosas que daba por sentado, cómo su vida va cambiando poco a poco, aspecto a aspecto. Y, y nada, y me parece realmente una historia muy valiosa en el sentido de que muchas veces nuestra vida puede cambiar de repente, de un momento para el otro. De repente podemos perder de un día para el otro algo que teníamos, que puede ser una relación, puede ser una casa, puede ser un trabajo. En este caso es prácticamente todo en el caso de ella. Y que es parte de la vida, ¿no? Y cuál es la resiliencia de afrontar esos cambios y de seguir hacia adelante. Cuando uno está en sus 30, ya varias cosas han pasado. Cuando uno está llegando a los 40, ya varias cosas han pasado. Entonces me parece que, que nada, que este libro hace un muy buen trabajo en explorar cómo es transitar por cambios de la vida y por momentos difíciles que no dependen de nosotros, sino de la circunstancia en la que nos vemos, en la circunstancia en la que nos encontramos, básicamente. Con esto me despido. Esos son los 5 libros que recomiendo leer mientras estemos en nuestros 30. Me parecen lecturas sumamente valiosas, lecturas que aportan, lecturas que reflejan la experiencia de la vida. Así que si tienen alguna recomendación para otras personas que estén atravesando sus 30 o para personas que estén a punto de entrar en su cuarta década, por favor, dejen los comentarios aquí abajo. Muchísimas gracias por haber pasado un rato conmigo. Les mando un beso muy grande y nos vemos la próxima. Adiós.